está muriendo, Dios mío, no, qué dolor. ¡Ja! Se está muriendo lentamente el uribismo de la mano del caso de corrupción de Odebrecht y de la resurrección del protagonismo corrupto de Óscar Iván Zuluaga, en el que puede pagar hasta 10 años de cárcel junto con su hijo, gracias a los nuevos audios que ahora sirven como material probatorio y que tiene en sus manos la fiscalía, para poder por fin tomar decisiones contundentes y ejemplarizantes en contra de la manera infame en como han hecho politiquería todos estos años personajes del Centro Democrático, como perdónenme por comunicarlo de esta manera, pero es que esto es tan satisfactorio como un se los dije, porque Óscar Iván Zuluaga lleva casi 10 años negando que en su campaña política para la presidencia en el 2014 entraron dineros sucios de Odebrecht. Nada más que $1.600.000. Y ahora estos audios no solamente reafirman lo que por tantos años han denunciado personajes como Gustavo Petro, sino que demuestran que esto definitivamente no es algo solo de Zuluaga. Aquí están salpicados por su papel fundamental, por ejemplo, su hijo David Zuluaga, que era el gerente de esa campaña, su ex amigo Daniel García Arizabaleta, que ya viéndose dentro de las rejas, rompió lo que ellos mismos llamaban pacto de sangre y lo traicionó facilitando estos audios a la fiscalía. Ojo, el actual registrador nacional Alexander Vega, quien presuntamente encubrió en ese momento desde el Consejo Nacional Electoral todo el caso de Odebrecht en favor de los politiqueros. Néstor Humberto Martínez, ex fiscal general, que hasta con relaciones laborales con el hombre más rico del país, Luis Carlos Sarmiento Angulo, se hizo el ciego con importantes momentos de esta investigación y encubrió presuntamente también todo el entramado bajo solicitud del actual registrador Alexander Vega. Oiga, no, y hasta el expresidente Iván Duque, que cumplió un papel importante en esa campaña de Zuluaga, en donde incluso viajó con él a Brasil, el país origen de Odebrecht, para transar quién sabe qué, y hasta compró para ese entonces casualmente un apartamento en Washington de más de $200.000. ¿Saben de quién sí me da pesar con toda esta mierda? Sí, pobre Uribe, tan engañado, tan solo, tan rodeado de hijueputas corruptos. A ver qué es lo que tiene para decirnos al respecto. En medio de tantas tristezas, unas que dan rabia, otras que nos postran el alma, seguiremos este recorrido democrático por la patria que empezó en los albores de la adolescencia y lo continuaremos con amor a Colombia. Empezó con amor a Colombia en medio de aquella tremenda violencia política que tanto afectó a todas las familias y lo continuaremos con superior amor a Colombia. Claro, y es que me acuerdo que durante tantos años han dicho que todas las denuncias en contra de Óscar Iván Zuluaga y el Centro Democrático eran violencia y persecución política. ¿En serio cree Álvaro Uribe que una persona con conciencia política en este país puede votar en las próximas elecciones regionales por el Centro Democrático? El costo político del Centro Democrático como partido ante esta ráfaga de mentiras en contra del país colombiano debería ser su desaparición. Durante una década han pintado a Óscar Iván Zuluaga como un perseguidito político, luego de que cantidades de personas en videos como este que está viendo, o en instancias como el Congreso, o en espacios políticos de denuncia de diferente índole, lo han señalado como un corrupto que recibió dinero de la empresa corrupta de Odebrecht. Han mancillado no solamente la credibilidad de la institucionalidad colombiana, diciendo que todas esas imputaciones y todas esas declaraciones e investigaciones en contra de personajes del Centro Democrático tienen fines políticos y no judiciales, sino que además se han trepado sobre varias de esas instituciones como el Consejo Nacional Electoral y han vilipendiado la dignidad misma del país, su dignidad y la mía, que no nos cansamos de defenderlas con todas nuestras fuerzas. Sin embargo, sabemos que probablemente el Centro Democrático no va a desaparecer todavía, entonces preguntémonos. Después de ver cómo los militares confesaron su participación en los falsos positivos en Dabeiba, Antioquia, como una política de Estado, después de ver las recientes confesiones de Salvatore Mancuso y después de que reviviera el caso de corrupción de Odebrecht incriminando a Óscar Iván Zuluaga con nuevos audios, ¿en serio pueden haber personas con conciencia política que voten con convicción por alguien del Centro Democrático o por personajes que se salen del Centro Democrático y del uribismo con máscaras de independientes como Fico en Medellín? Y pongan mucha atención a lo siguiente y vamos a compartir este video para que muchas más personas lo vean y se enteren. ¿Saben qué es lo más indignante y de verdad doloroso de todo? Que periodistas como Vanessa de la Torre defendían a quienes presuntamente recibieron platas y sobornos de Odebrecht. Pues puta, es que así es el periodismo tradicional de este país. Escúchelo bien, defendían a los politiqueros que se dice recibían millones de dólares de Odebrecht. Tanto que denunció esto Gustavo Petro en diferentes espacios, parce. Entre esos en programas en vivo como el que vamos a ver aquí de Blue Radio. Y los periodistas de esos medios tradicionales seguían empecinados en defender a Óscar Iván Zuluaga o a Iván Duque. No, Colombia
Colombia a abrir los ojos, que a periodistas como estos no los podemos seguir escuchando acríticamente, sobre todo cuando se habla de transparencia y corrupción política. 50 millones de dólares de sobornos. ¿A quiénes van? A los jefes del Partido Liberal, a los jefes de Cambio Radical, a los jefes del santismo y al uribismo, no al uribismo, al uribato, a los 4 candidatos presidenciales del señor Álvaro Uribe Vélez. Toda la sección de transporte del gobierno de Álvaro Uribe Vélez fue sobornada. Todos los 3 tramos de la Ruta del Sol son una colusión corrupta, no solamente el tramo de Odebrecht. Los candidatos presidenciales de Uribe Vélez que recibieron plata de Odebrecht son Arias, que era el primero que él tenía, que no le funcionó. Después pone a Santos y también recibe. Después pone a Zuluaga contra Santos y también recibe plata. A mí me parece muy Y delicado. en la reunión de Zuluaga con el señor allá en Brasil, Con está Duque, Marcelo que es Odebrecht. su 4º candidato presidencial. Todos los candidatos presidenciales del señor Álvaro Uribe Vélez han estado ligados a Odebrecht. Pero Claro perdóneme un que segundo, ahí sí salgo a defender algo. Ni en la época de Arias, ni de Santos, ni de Zuluaga, ni en la de Duque, reunirse con Odebrecht era un delito. Pues porque sí. es que en esa época era la multinacional Con todo constructora el más respeto, importante que había en América con Latina todo y el en gran parte respeto, del si mundo. Odebrecht llega a mi oficina siendo alcalde, yo en 2012, Pero en esa época Odebrecht era, pucha, la joya de la corona de la construcción en América Latina. yo digo no, como les dijimos. ¿Y saben por qué? Respóndame la pregunta del Porque fiscal. nosotros ya en el año 2010 habíamos dicho que Odebrecht era corrupta y hacía parte del cartel nacional de la Pero corrupción. usted no, la justicia, el FBI Y no la ha metido, fiscalía tenía que Petrobras no había investigar eso. pasado, Tú Pero no le voy a acabas. llevar la contraria porque en esa época Odebrecht era Odebrecht. O sea, Marcelo. Hombre, Dios mío, si de verdad existe la justicia en este mundo, que por favor obre el Poder Judicial con honestidad y rectitud en este caso. Álvaro Uribe es el cerebro detrás del Centro Democrático, sí, pero hay que ir subiendo peldaño por peldaño. Por ahora la justicia en este caso en específico tiene que obrar sobre las pruebas que salen de la propia boca de Óscar Iván Zuluaga, hablando de un entramado de destrucción de evidencias, contando que quería salvar a su hijo de la justicia, que era su gerente de campaña en el 2014, diciendo que estaba pintando todo como para que pareciera que la negociación con Odebrecht la había hecho él solito, lamentándose cuando expresa que quien pensó que haber recibido ese dinero de Odebrecht iba a escalar al escándalo que llegó, hablando hasta de reuniones con el corrupto Elehuberto Antonio Martorelli, director de Odebrecht Colombia, mostrando gran temor porque los directivos de Odebrecht Colombia podían ir a confesar en Brasil todo el dinero que entregaron en su campaña presidencial en el 2014. No hay más para dónde esconderse, Zuluaga, hermano, entréguese ya. Y si es posible, entregue también a su hijo. Y Centro Democrático desaparezca ya también. Ya que se acabe, que se acabe. Ahora, Juan Manuel Santos, Iván Duque son otros que deben estar temblando. El levantamiento de polvo que ha ocurrido en el caso de Odebrecht nos recuerda que en realidad todo lo que tenía que ver con Uribe fue salpicado por la plata, por los sobornos, por el dinero sucio de esta empresa corrupta. La campaña presidencial del 2014, para quienes llegaron a la segunda vuelta, solo puede representar para este país deshonra, mentiras, trampas, corrupción. Si finalmente este proceso obra con contundencia y hace que Óscar Iván Zuluaga pague cárcel, esperemos que se produzca un efecto dominó y haya que ir entonces luego por Alexander Vega, que está a cargo de una de las instituciones más importantes del país, la Registraduría Nacional. También por Iván Duque, que hasta compró por allá en Washington un apartamento costosísimo, mientras este dinero y todas estas trampas entraban a la campaña donde él trabajaba. También por el hijo de Zuluaga, que según cuentan los audios participó en la negociación. Por Néstor Humberto Martínez, hasta por Luis Carlos Sarmiento Angulo. Y bueno, no por Uribe, porque sabemos que todo ocurrió a sus espaldas. ¿Qué opina de este caso de Odebrecht, que todavía hoy en pleno 2023 está chapaleando en Colombia? Y estamos esperando que sobre protagonistas del mismo como Óscar Iván Zuluaga caiga todo el peso de la ley. ¿Y usted qué dice? ¿La participación de Juan Manuel Santos en todo esto cuándo va a tener una responsabilidad judicial? ¿Se acuerdan cuando Gustavo Petro denunció todo esto en diferentes espacios, entre esos medios tradicionales de comunicación? Y tanto periodistas como politiqueros recurrentemente lo señalaban, lo rechazaban y decían que estaban montando una persecución política. Dejen aquí sus comentarios, que saben que siempre los estoy leyendo. Gracias por pensarse este tipo de contenidos alternativos que tanto necesita el país. Cofradía para el Cambio es un medio alternativo de comunicación. Estas son las redes sociales en donde tenemos presencia. Gracias por apoyar nuestro trabajo y darle fuerza desde las redes sociales a la voz alternativa dentro de una disputa política que los medios de comunicación han encarnado en Colombia.
Este tipo de páginas deben seguir proliferando en el país.